En este nuevo video de Cultura Grimos vamos a hablar sobre Hollywood y la Guerra Fría. La Guerra Fría, ese conflicto entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que se llevó a cabo desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 90, cuando se desintegró la URSS. ¿Y qué tiene que ver la Guerra Fría con Hollywood? Resulta que el cine es un medio de comunicación muy eficaz para transmitir una ideología, una doctrina que un sistema político y económico dominante necesita para establecerse en las bases de esa cultura popular. De esa manera se puede reproducir de una mejor forma este sistema dominante. Y tiene la ventaja de que la gente lo asume a través del entretenimiento, a través del arte, digamos de una manera oculta, integra a su ideología los valores que le transmiten a través de, en este caso, de las películas. Y observa como algo natural lo que sucede en su vida personal, en el entretenimiento, en sus sentimientos, en su expresión artística, ve que coincide con lo que sucede en el exterior, en el modo de producción dominante que hay en su sociedad, y observa que hay una armonía entre ambas cosas, y eso le ayuda a no tener un conflicto entre sus inquietudes personales y la forma en cómo conseguirse los medios materiales de subsistencia. Sylvester Stallone en los años 80 realizó dos películas muy taquilleras, Rocky IV y Rambo III. Y en ambas películas los supervillanos son los soviéticos, los comunistas. Cabe resaltar que en esa década el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan, quien instauró el neoliberalismo en su país. Unos años antes, en 1973, había derrocado la CIA al presidente Salvador Allende, socialista, elegido democráticamente. Fue derrocado mediante un golpe de Estado e impusieron al dictador Augusto Pinochet. Y ahí fue la primera vez en que se instaura el neoliberalismo. Milton Friedman y un grupo de economistas, los padres de esta doctrina neoliberal, viajaron personalmente a ese país sudamericano para asesorar al dictador Pinochet. Y pocos años después se instauró el neoliberalismo ya en el Reino Unido y en Estados Unidos con Ronald Reagan. Entonces, ese nuevo modelo económico necesitaba instaurarse también en la cultura popular para que la gente se fuera acostumbrando a él y lo fuera adoptando. Y un medio muy eficaz, como mencionaba, es el cine. Y estas dos películas en especial, hay muchas más de otros productores, de otros actores, pero en este caso de Sylvester Stallone, Rocky IV y Rambo III son muy claras, muy explícitas con su mensaje político neoliberal y en contra del comunismo y en contra del bloque de los países del este. En Rocky IV, el personaje de Rocky Balboa se tiene que enfrentar a un temible boxeador soviético, al que casi lo presentan como un soldado que obedece órdenes del Estado comunista. Y al final de la película, después del combate, el personaje de Rocky se gana al público soviético, viaja a la URSS a pelear contra este boxeador, y ese público que al principio lo abuchaba termina poniéndose de su lado. Y vean el discurso final que da el personaje de Rocky después de la pelea. Es un discurso completamente ideológico político que demuestra los valores estadounidenses de libre mercado. Y en la película de Rambo 3 es todavía más interesante. El personaje de Rambo viaja a Afganistán para ayudar a los rebeldes afganos. Pero, ¿de qué trata ese conflicto? Existió en la vida real, está basado en hechos históricos. Resulta que en el Estado afgano realizó
una revolución socialista. Entonces, Estados Unidos no iba a permitir que otro país más en esa región del mundo se convirtiera en socialista. Y lo que sucedía en la Guerra Fría es que no se enfrentaban directamente la URSS y Estados Unidos, sino que financiaban y entrenaban a fuerzas de otros países que estaban en conflicto para enfrentar al enemigo. Los dos países hacían eso. Los dos países financiaban y entrenaban a grupos afines a ellos y ellos eran los que se enfrentaban. Eso sucedió también, por ejemplo, en Vietnam y en muchas otras partes. Entonces, los insurgentes muyahidines, los rebeldes islámicos muyahidines, que estaban siendo apoyados por Estados Unidos y otros aliados, se enfrentaron a las Fuerzas Armadas de la reciente República Democrática Socialista, que eran apoyados, por ser socialistas, que eran apoyados por los soviéticos. En ese contexto se da la película de Rambo 3, porque el personaje de Rambo, por supuesto, va a apoyar en la película a combatir al lado de los insurgentes muyahidines, que en la vida real son apoyados por Estados Unidos. Entonces va a combatir a las Fuerzas Armadas, que son apoyadas, por supuesto, por los soviéticos. Es muy interesante resaltar que dentro de esos insurgentes muyahidines, apoyados por Estados Unidos, estaban los talibanes y los de Al-Qaeda y muchas otras facciones. Pero estas dos que mencioné se volvieron famosas años después por ser acusadas por Estados Unidos de terroristas. Los talibanes es la facción del famoso terrorista Osama Bin Laden, cazado y asesinado supuestamente por Estados Unidos. Entonces es muy interesante ver cómo Estados Unidos financió, entrenó y armó a grupos como Al-Qaeda y los talibanes en los años 80 y años después los declara sus grandes enemigos. Y eso también sucedió con Saddam Hussein. Esa sería cuestión de otro video, como también Estados Unidos en los años 80 financia y apoya a Saddam Hussein y después lo convierte en su principal enemigo, y también como a Osama Bin Laden lo caza y termina con él. Bueno, en ese contexto se da entonces la película de Rambo 3. Hay que hacer notar que los soviéticos se retiran de Afganistán un año después, o ese mismo año aproximadamente en que sale la película de Rambo 3, y de todas maneras siguen los combates hasta el año 92, cuando ya estaba desintegrada la Unión Soviética, pues ya no pueden tener presencia ahí, por supuesto, y se queda, entonces, digamos que ese fue un triunfo de Estados Unidos, e instauran un Estado fundamentalista islámico, que ahora está causando muchos problemas y que en Occidente no transmiten esas noticias. Que Estados Unidos fue uno de los promotores del Estado fundamentalista islámico desde los años 80, como podemos ver. Ese fue el video en esta ocasión, una pequeña muestra de lo que fue pues también la Guerra Fría intelectual, una Guerra Fría cultural, en el que las ideas ocupaban el campo de batalla. ¿Qué te parece este video? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Qué opinas acerca de este tema? Suscríbete, comparte los videos y deja tus opiniones aquí abajo. Muchas gracias, nos vemos después en otro video de Cultura Grimos, que difunde cultura popular con una perspectiva de izquierda. Gracias.